programa que tiene un compromiso inclaudicable con la información y con algo lo cual estamos haciendo marca personal, y es la vacuna de AstraZeneca. Iba a producirse aquí, iba a envasarse en México e iba a volver. No regresó. Hay reclamos porque se envase aquí para calmar la emergencia y la ausencia de vacunas, la falta de vacunas que está padeciendo nuestro país en el punto más crítico de la pandemia. Sin embargo, no hay respuestas. Y el analista internacional Walter Gubar denunció con diferentes colegas de los medios el desvío de vacunas AstraZeneca a Estados Unidos y el silencio gubernamental ante esto. ¿Por qué la vacuna fue a Estados Unidos si no estaba en su itinerario? Vamos a charlar con eso justamente con quien es analista internacional, corresponsal a lo largo y ancho del globo y uno de los periodistas que más marca personal está haciendo a todos los sucesos políticos respecto a la pandemia. Walter Gubar, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes para vos y para todos tus oyentes. Un placer, Walter, gracias por hacerte el momento para charlar. Estamos muy interesados. En principio, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando entre el laboratorio Max Science, que es el que está a cargo de Hugo Sigman, un empresario muy aliado al gobierno, y ¿cómo decirlo? El viaje que se han hecho las vacunas a México, Estados Unidos, y que no llegan aquí las AstraZeneca? ¿De qué nos estamos perdiendo? Bueno, a ver, vamos a tratar de, porque por ahí aquellos que estamos demasiado informados creemos que todo el mundo está al tanto. Concretamente estamos hablando de este proyecto, y que inicialmente era muy interesante y muy importante, que era la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca, es decir, aquella avalada por la Universidad de Oxford, fuese fabricada en América Latina y destinada a los latinoamericanos. Para eso el magnate mexicano Carlos Slim puso $40 millones. Justamente la condición era que la vacuna se fabricara en América Latina, y de alguna manera se hizo una especie de coproducción entre Argentina y México, por lo cual en las instalaciones que tiene Hugo Sigman en la localidad de Garín se hacía la materia prima, es decir, el antígeno, pero que después se iba a fraccionar, embalar, embotellar en México. ¿Sí? Sigman comenzó el despacho de la materia prima tempranamente. Creo que el primer vuelo de Aeroméxico salió más o menos el 18 de enero, con el equivalente, con la materia prima equivalente a 6 millones de dosis. Doy los números para que se tenga una idea de la magnitud. Por supuesto. Pero el laboratorio mexicano, que fue designado por digamos, su contraparte mexicana, es decir, por Carlos Slim, tuvo severos problemas, digamos, de punto de vista sanitario, es decir, tuvo que hacer una gran cantidad de adecuaciones porque no era apto para este tipo de producción. Se fueron dando excusas de diversa índole, que no tenían frasquitos, que no tenían filtros, etcétera, etcétera. De hecho, el presidente Alberto Fernández visitó en el mes de febrero estas instalaciones, pero a poco de la visita de Alberto Fernández, estas excusas quedaron desmentidas porque otro laboratorio mexicano, competidor justamente del laboratorio de Liomont, anunció que se había convertido en el primer laboratorio latinoamericano que envasó otra vacuna, que es la vacuna CanSino, una vacuna que es una combinación, digamos, de Canadá y China. Con lo cual quedaron, dio por tierra con estas excusas, ¿no? Lo extraño de todo esto es que Sigman, aunque parezca de una parte de una comedia de enredos, al lado donde se está fabricando el antígeno, tiene otra planta, otra fábrica, que tranquilamente podría fraccionar y envasar este producto. Aquí en Argentina, en Garín. Al lado de su fábrica, y que es de su propiedad. Entonces, en determinado momento, muchos científicos, muchas personalidades empezaron a reclamar. Primero, cosa con la cual yo también concuerdo, que se suspendiera este tipo de envíos, porque finalmente Sigman, por decisión propia,
creo yo, sin consultar con el gobierno tampoco, empezó a desviar la materia prima, el antígeno, a los Estados Unidos, a una fábrica de AstraZeneca en Ohio. Ohio, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, terminamos teniendo, digamos, se produjeron en la localidad 24 millones, digamos, el antígeno, la materia prima, para hacer 24 millones de vacunas, de las cuales ningún mexicano y ningún argentino ha visto una sola de esas dosis. Y Walter, permitime preguntarte, obviamente, Sí, ¿cómo no? por si primero muy clara la explicación y celebro esa introducción, es cierto que a veces la vorágine al vivo nos hace saltear introducciones necesarias, ¿no?, para entender el contexto completo. Hugo Sigman, un empresario muy vinculado al gobierno y otras administraciones, lo que se diría un hombre que tiene inversiones y negocios en diferentes áreas, cada de la cultura hasta la salud. En ese aspecto, ¿no?, involucrado en la distribución, ¿no?, en la logística AstraZeneca. En ese cuadro que vos describiste, ¿cuál hipótesis sustenta más tus dudas? ¿Hay una falla logística, hubo una falla de cálculo o hay una mano que está, por así decirlo, quitando las vacunas, reteniendo las vacunas por algún interés político u económico? ¿Cuál explicación te sustenta más? Bueno, yo creo que como en todas estas cosas, digamos, estamos viviendo una crisis global y en muchas de estas crisis globales las causas las respuestas son multicausales, ¿sí? Sí, sí. Yo aprovecho para comentarte, yo tengo hago una newsletter diaria sobre pandemia y vacunas y además voy a aprovechar después cuando terminemos esta nota para recomendar el canal de Telegram. Sí, 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 por supuesto. Para toda la gente que esté interesada, porque yo creo que hace falta hay determinada información que es imprescindible para sobrevivir en pandemia, ¿no? A eso me dedico yo en este momento. Pero justamente en el día de mañana voy a publicar una nota, otra nota de la serie que vengo haciendo sobre Sigman, contra quien no tengo nada personal, digamos, salvo el hecho de que por un lado le estamos haciendo reclamos a los rusos, a los chinos, a los indios, digamos, por la falta de vacunas, y Sigman parece haberse, digamos, borrado de la escena. Nadie le pide rendición de cuentas, nadie ha tomado la decisión de decirle a Sigman, escúcheme, si México, supongamos que México no puede envasar, bueno, a ver, ¿por qué no envasa usted? ¿O por qué no buscamos otros lugares alternativos que los hay en la Argentina donde se puede envasar? Claro. Y lo terrible que sería la respuesta de esta nota a esa pregunta, digamos, está en mi nota de mañana, sí. Es que los propios técnicos de los laboratorios de Sigman dicen de que él no envasa en la Argentina por un problema de escala, es decir, no le conviene desde un punto de vista meramente económico. Ahora, nosotros tampoco es que necesitamos 24 millones de vacunas en una semana, pero digamos, en este momento de escasez y en este momento en el que estamos ya casi inmersos en una segunda ola, en una crisis muy profunda. Una diferencia de 1, 2 o 3 millones de vacunas harían la diferencia, porque además Sigman y AstraZeneca se habían comprometido a comenzar a entregar a principios de marzo. Es decir, no es que estamos pidiendo lo imposible, estamos pidiendo el cumplimiento de un contrato que además contrato que desconocemos. Y yo he dado el ejemplo que, por ejemplo, el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba podría fraccionar y envasar, si es que por X motivo no se decide no hacer en la planta del propio Sigman. Pero igual, al mismo tiempo, no tomando esto que mencionabas, porque vos mismo lo dijiste, cuando recuerdo el momento que salió la noticia, incluso creo que hubo una nota de Hugo Sigman en el C5N donde mencionaba, fue hace bastante tiempo y era otra expectativa la que había con dónde íbamos a estar parados hoy. No nos imaginábamos o no creíamos que el impacto de la segunda ola iba a ser tan letal en el continente. Obviamente esto acelera las urgencias e implica que si tenemos una planta envasadora al lado de donde se producen las vacunas AstraZeneca, donde se produce lo que comúnmente mal se llama el juguito, el componente, lo que va adentro, bien campechano, es imprescindible hacerlo, porque esas vacunas
iban a México y regresaban. Y ahora tenemos un desvío a Estados Unidos, no hay ninguna respuesta. Y interesante lo que mencionaste también de, hay un reclamo de a Rusia, a India, a China. Hay un jefe de gabinete que sale y dice, bueno, las provincias pueden comprar de forma privada, pueden averiguar de forma privada, cuando no se puede. Y de alguna manera Sigman, o mejor dicho, el planteo de Sigman sale completamente ileso. Nos falta una pieza de rompecabezas, no, de nuevo. Claro, claro. Además, tal como vos decías en tu introducción, Sigman es un empresario que ha hecho muy buenos negocios en la época de Macri, Sí. y ha tenido evidentemente varios benefactores o protectores en el gobierno actual, comenzando por el ex ministro Ginés González García, y además tiene, digamos, entre otros, digamos, solo por dar un ejemplo, la jefa de gabinete de la ministra de Salud, Carla Bisotti, ha sido empleada de la esposa de Sigman en una fundación de la familia Sigman. Entonces, digamos, porque si no, no hay, digamos, no hay otro tipo de explicaciones por las cuales, digamos, Sigman se ampara en una especie de clandestinidad, digamos, de que nadie le pide que rinda cuentas. Las únicas, de hecho, esta información que yo logré obtener, digamos, de que dónde estaban las vacunas, porque todo el mundo, hasta ministros del Gabinete Nacional y ministros mexicanos, pensaban que todas las dosis estaban en México. Y, digamos, casi te diría por una cuestión de suerte, en un párrafo muy perdido, en una nota del diario El País de España, el propio Sigman admite que él desvió, y lo dice con estas palabras, él desvió, es decir, esa mercadería no salía destinada a Ohio, en los Estados Unidos, sino que él la desvió y la mandó a Ohio, en Estados Unidos, a un laboratorio de AstraZeneca, que además, como la vacuna no está aprobada en los Estados Unidos, y dependemos también del humor político de Estados Unidos, si después la van a dejar salir o no la van a dejar salir. Claro. Yo ni siquiera me quiero sumar a aquellos que tienen teorías más conspirativas que dicen que AstraZeneca las desvió desde ahí a otros países, digamos, ¿no? Yo a eso, como ese dato no lo tengo comprobado, no lo puedo afirmar. Lo concreto es que se siguen haciendo, AstraZeneca sigue postergando. Fíjate que los dos países que integraban este emprendimiento, tanto México como la Argentina, se vieron forzados a comprar la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India para reemplazar lo que Sigman no entrega. Sí, es dos países que además están padeciendo cuadros muy severos, bueno, como todo Latinoamérica en sí, pero puntualmente que no se pueden dar el lujo de esperar o de vacilar respecto a vacunas. Ayer justamente charlábamos con Jorge Yapkowski de esto, que había firmado el petitorio para reclamar la transparencia del proceso puntualmente y el envasamiento local. Comenzando es una forma de decir concluir porque esto sigue, ¿no? Vamos a recomendar ahora los canales, las vías de información, pero Walter, buscando una solución, ¿no? Buscando un fin a esto, ¿crees que un final feliz, por así decirlo, muy entre comillas, porque de feliz no hay nada en esto, pero un final puede ser que el gobierno, que el Estado interviniendo confirme el envasamiento local? ¿Puede ser eso una solución que ayude a sanar esto? Yo creo que el primer paso sería que el gobierno tome el toro por las astas, porque si no pareciera que no hay ninguna responsabilidad de nadie. Digamos, si alguno de nosotros no nos acordamos de este tema, es como que el tema desapareció, o cada tanto aparecen como versiones. Tampoco ha habido ni siquiera comunicados, con el membrete de AstraZeneca respecto a las dilaciones, a las causas de las dilaciones, o comunicados con la firma de Hugo Sigman respecto de las dilaciones, respecto de los desvíos, respecto de las nuevas fechas, sino que todos son trascendidos. Y así como te dicen fines de abril, mañana te van a decir mayo, o pasado te van a decir junio, y junio casualmente es el mes en el que AstraZeneca ha decidido que va a subir los precios. Yo no quiero pensar tan mal, pero digo, estoy obligado a señalarlo porque
para ese tipo de comunicaciones sí hay información de AstraZeneca, para decir que en junio van a aumentar los precios de la vacuna. Ahora, no, digamos, no, y además, obviamente, cuando yo digo que hay cierta información que necesitamos para sobrevivir en pandemia, a mí me costó, yo empecé también a buscar, bueno, qué lugares alternativos hay de producción, hasta que los propios empleados de Sigman, los técnicos de Sigman me dijeron, mirá, no sé, podés buscar todo lo que quieras y hay lugares alternativos, pero también se puede producir en las propias plantas de Sigman y él no lo hace por una cuestión de costo. Y estamos hablando de salvar vidas humanas, no estamos hablando de comprar entrada para un concierto de rock. No. Queda muy claro, Esto es una parte de una serie de notas que venimos haciendo, le queremos hacer, de hecho lo charlamos en WhatsApp, te queríamos robar 15 a 20 minutos para charlar porque queremos conocerlo de primera mano. Obvio que esto continúa, esto es una embajada de una gran investigación que venís haciendo, Walter. Incluso, permitime invitarte futuramente, porque no te limitas a esto, has escrito El banquero del terror sobre Osama Bin Laden, has escrito sobre, bueno, todo lo que es el terrorismo en Argentina, has estado por diferentes latitudes. Obvio que hoy esos temas nos quedan afuera, pero permíteme invitarte para un próximo encuentro porque estamos muy interesados para repetir también esta temática siempre que lo amerite, pero antes, por supuesto, tenés canal de información donde esto continúa y queremos conocer dónde podemos leer. Sí, por supuesto, yo estoy siempre abierto a las entrevistas, algo que tenga, digamos, problemas, algún tipo de problema personal o conflicto de horarios, pero a la gente que le interese, digamos, porque la verdad que yo creo que la pandemia, el hecho de despertarnos por las mañanas y acostarnos por la noche con las cifras de infectados y muertos, obviamente que a todos nos golpea. Sí. Y esta suerte de convivencia con la muerte y con la enfermedad en una crisis que tuvo una fecha de comienzo, pero no sabemos cuál es la fecha de final. La verdad que es dura de sobrellevar para todo el mundo. Entonces, y en ese contexto, bueno, yo lo poco que sé hacer más o menos es informar. Entonces, por eso empecé informando a periodistas, empecé haciendo una especie de newsletter para periodistas, para funcionarios y para infectólogos y diplomáticos, y eso se fue ampliando y fue creciendo. Entonces lo tuve que convertir en un canal informativo en Telegram. Todos aquellos que tengan la aplicación de Telegram, o si no, los que quieran la bajan, es muy sencillo bajarla de acuerdo al modelo de teléfono que cada uno tenga. Simplemente en el buscador donde está la lupa de Telegram ponen pandemias en plural y vacunas también en plural, es decir, pandemias y vacunas, y se suscriben a mi canal de Telegram y reciben de manera permanente toda la información que yo voy publicando, que en general es información chequeada. En algunos casos son documentos internos. Por ejemplo, en este instante estaba por publicar un documento interno sobre la situación en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero además tratando de combatir tanto el tema de la fake news como el tema de la infodemia, ¿no? De las noticias falsas, que también son una especie de plaga para la cual no sirven ni los barbijos ni las vacunas, ¿no? Es una locura lo que estamos viendo iba a decir en los últimos días, las últimas horas directamente es completamente demencial y yo, bueno, justamente ayer charlábamos, recomiendo el canal, incluso si lo subís, ahora ya me aparece la notificación, mismo lo decías, es Telegram, es bastante seguro y es súper fácil, y es directo, es muy claro, y cualquier persona, sea de los medios, de la política, o sea, un simple ciudadano como quien te habla, puede entender, puede abarcarlo, puede informarse. Y por supuesto, de nuevo, remarcar el agradecimiento al tiempo que te hiciste e invitado de vuelta cada vez que la situación lo amerite, Walter, porque ha sido muy claro, ha sido imprescindible lo que nos has conversado. Bueno, hasta cualquier momento, cuente conmigo, yo trato de atender a todos los colegas y a todos los medios de la misma manera y un poco los que se suscriban hoy, mañana, supongo que mañana publicaré la continuación de esta especie de telenovela de Sigman, el gobierno, las vacunas que se fabricaron en la Argentina y que están en una suerte de limbo
de limbo, digamos, dando la vuelta al mundo antes de volver al lugar de donde partieron, ¿no? Esperemos por el bien de toda la comunidad que tenga final feliz. Mientras tanto la seguiremos bien de cerca, Walter. Allí estaremos. Nuevamente agradecerte y hasta la próxima. Realmente un placer gigante. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a cuidarse. Lo mismo decimos, a cuidarse. Muchísimas gracias, Walter. Walter Gubar, analista internacional, ha escrito sobre terrorismo en Argentina, ha escrito sobre Bin Laden en sí, ha escrito sobre política internacional, cualquier cantidad. Hoy está informando sobre pandemia, derechos humanos también. Hoy está informando sobre pandemia y queríamos charlar con él para continuar esta serie de entrevistas que hacemos aquí en Todas las Tormentas Juntas hace ya un tiempito sobre qué está pasando con la distribución de vacunas. Acá tenemos una posición tomada, que es la vacuna tiene que estar para todos, las patentes deben liberarse, el dinero no puede valer más que la vida. Es una convicción fuertemente humanitaria que tiene este programa, y me animo a decir todos aquí, que tanto le hemos hecho marca personal al tema en los programas de Cítrica.